a Ario y a Eusebio de Nicomedia, el que Constancio, que no se metió en la pelea de sus dos hermanos, entonces tenía el control imperial más sólido, dijo: aquí quienes me van a orientar y me van a dirigir son los arianos. Claro, a la muerte de Constantino II, todo Occidente quedó unificado bajo Constante, que era niceno. Y desde luego, él vino y le dijo a Constancio: o tú moderas tu conducta ariana, o también te declaro la guerra a ti. Porque ya esto no era cuestión de orar. Puede ser que aquí ya no era la iglesia, era el Estado. Ay, Padre amado. O tú te moderas. Y claro, Constancio, que era ariano, se moderó. Pero ¿sabe qué sucedió? A la larga, Constancio se quedó con el imperio completo. Y cuando Constancio se quedó con el imperio completo, agarró a Ocio de Córdoba y agarró al obispo de Roma y los obligó a firmar una confesión ariana, anulando el concilio de Nicea. Por eso cuando yo los escucho hablar, dicen: no, es que Constantino. Vamos a remitirnos a la historia. Por eso yo, pues obviamente, estudié historia y no puedo decir que soy historiador porque me falta la tesis, que no la he presentado, y tampoco me interesa mucho porque yo creo lo que me dijo un profesor de la Universidad de Sevilla. Me dice: cuando se acabaron los títulos de nobleza se inventaron los títulos doctorales. Y desde luego, pues tengo otras cosas en prioridad ahora que no me puedo meter a trabajar con, pero puedo decir que soy un aficionado a la historia. A mí me encanta la historia. Pero tienes el conocimiento, porque la tesis no. Por eso. Le da una sabática. Entonces, como me fascina la historia, me encanta trabajar con la Biblia dentro del contexto histórico. Y me encanta trabajar con las disputas teológicas dentro del contexto histórico. Vamos a ver lo que dice la historia, porque es muy fácil un unitario decir: todo esto de la Trinidad es un invento de Constantino. Mentira, porque Constantino no era teólogo. Constantino lo que hizo fue preguntarle a los obispos de Nicea: ¿qué creen ustedes? Pues nosotros creemos en la confesión de que Jesucristo es Dios. ¿En eso creen? Yo se lo firmo. Eso es todo. Y ya ustedes ven que de ahí en adelante la teología de la iglesia dependía de quién estaba en el poder. Si estaba en el poder, bueno, no solamente de quién estaba en el poder, el mismo Constantino que le firmó y aprobó el que se expulsara a Eusebio de Nicodemia de Alejandría. Después Eusebio fue el que lo bautizó. O sea, que ya por eso el cristiano que se meta con los políticos es el ignorante más grande. El cristiano que se meta a bregar con políticos es un ignorante. Y yo no leí la prensa de hoy, no sé quién se presentó, pero el que haya sido, no me importa. El que haya sido, no, me tiene sin cuidado, es un ignorante. A lo mejor ahorita me dicen: era tu mejor amigo, pues ya lo dije. Porque llana y sencillamente, oiga bien, llana y sencillamente, el que la iglesia se introduzca dentro del mundo político, no para opinar como voz profética, porque la iglesia tiene la función como voz profética de pararse frente a los gobiernos, sino para trabajar con ellos políticamente hablando. Mire, es un quítate tú. Va a ponerme yo. Y a la larga prevalecen los intereses de quien esté en el poder. Mire qué cosa más increíble. O sea, ¿cómo usted puede entender que el emperador que se declara niceno, después ese mismo emperador se declara ariano?
¿cómo usted puede entender que sus 3 hijos se dividen y dentro de la fuerza de su poder uno se declara ariano y otro se declara niceno? Y entonces, dependiendo de qué político tuviera fuerza, era que la iglesia cristiana hacía prevalecer su teología. Es decir, que en el siglo IV la iglesia en unos momentos fue testigo de Jehová y en otros momentos fue evangélica. Pero Constantino no se cambió al arianismo. Bueno, dejó que el promotor más grande del arianismo lo bautizara, o lo trajo de nuevo a la ciudad, trajo a Ario, obligó a que el obispo Alejandro, que de hecho Alejandro en uno de los documentos que presentan los historiadores dice que Alejandro titubeó, lo que pasa es que le sobrevino la muerte, pero Alejandro titubeó porque decía: me decido por mi conciencia y me voy en contra del emperador, o simplemente me ajusto al emperador. Porque desde luego le costaba la vida a Alejandro desobedecer al emperador si no lo dejaba entrar. Así que finalmente él evaluó y dijo: lo dejo entrar, le doy la comunión, pero no le permito hacer nada más. Pero obviamente Eusebio de Nicomedia siguió. Claro, Atanasio, que era el Lutero del siglo IV, cuando se dio cuenta, entonces Eusebio de Nicomedia va donde Constantino y le dice: sácame a Atanasio de Alejandría. Ah, sí, cómo no. Y le envió un documento y lo mandó a salir de Alejandría. O sea, si eso no es ser ariano. Entonces, ¿cómo divide a sus hijos para que uno sea ariano y para que otro sea niceno? Oiga, ese es el área de la política. Ese es el área de la política. Pues mira, yo tengo 3 hijos, déjame convertir a uno neutral, déjame convertir a otro ariano y déjame convertir a otro niceno, porque yo no sé cuándo y en qué momento puede ser el más poderoso. Así que no hay ningún problema. Entonces, claro, no podemos seguir ya, pero el martes que viene, Dios mediante, vamos a hablar entonces de la llegada, después de estos 3 hijos de Constantino, ya entrando al siglo V, final del siglo IV, vamos a hablar de la llegada de Juliano el Apóstata. ¿Cuántos concilios se dieron? Bueno, todavía se han dado. El último concilio fue, no se dice. Está Trento, falta Trento. Trento es el jaque mate. Ese es el último. Sí, de la decisión final. Pero fuerte fueron estos dos, Nicea y Trento, son los dos más importantes. Son los dos más importantes. Pero la semana que viene entonces vamos a trabajar un poquito sobre Juliano el Apóstata y desde luego la posición final en la que la iglesia queda, que es una posición triste porque la iglesia tuvo que entrar a un proceso ariano por un buen tiempo. Y todo por permitir que el Estado metiera la mano. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, he tratado de simplificarlo al máximo. Sí, adelante. Yo trabajo en una escuela. Ajá. Y hoy a lo último, fíjate de casualidad, tuve un estudiante que se me acercó, que me dijo que estaba desalentado, y yo le hablé del Señor, le hablé de Cristo, entonces, pero él me dice que que su mamá es testigo de Jehová. Y fue por ahí a decirme que él no creía en eso de la Trinidad, que para aquí, que para allá. Y yo le pegué a darle luz de la palabra, le hablé de Primera de Juan, no, enséñame eso, porque yo no conozco mucho la Biblia.